La ley y la gracia. Hoy, hermanos, vamos a aprender o recordar para algunos lo que es trazar bien la palabra de verdad. Vamos a hacer la diferencia, hermanos, entre lo que es la ley y la gracia. El no hacer esta distinción, pues provoca muchas confusiones y muchas malas o falsas doctrinas que hay en muchas iglesias, muchas malas enseñanzas. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Claramente aquí, hermanos, Jesucristo está diciendo que el apóstol Juan, cuando comienza su evangelio, está diciendo dos cosas distintas. La ley fue dada por Moisés y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Miren, en épocas pasadas, hablando de Hebreos 1:1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, estamos hablando de que era de allá desde la creación, en otro tiempo, hablaba por medio de los profetas, hablaba por medio de hombres. Dice, en estos postreros días, o sea, en la época actual, nos ha hablado por el Hijo. Mismo Dios, hermanos, en Cristo Jesús nos viene a hablar directamente. El Espíritu os guiará toda la verdad y tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice Juan 16:13-14. Entonces Cristo, hermanos, nos habla por medio de su Espíritu Santo. Dice, yo me voy a ir, le dijo Cristo a sus discípulos, pero no los voy a dejar solos. Enviaré un consolador que Él les guiará a toda la verdad. Entonces el Espíritu de Dios nos habla, hermanos, mediante el Nuevo Testamento, ahora en nuestro tiempo. Entonces, que quede claro que también la Biblia nos habla de un tiempo antiguo, allá que Dios hablaba por los profetas, y en el tiempo actual nos habla por Cristo, por su Espíritu Santo, por su palabra, por el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Dios escribió, hermanos, haciendo memoria de las tablas de la ley, aquella ley que dio a Moisés en el Sinaí, en unas tablas de piedra. Así lo dice Éxodo 31:18. Dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Fíjense, hermano, ¿qué hizo Dios? Escribió ahí en tablas de piedra, ¿verdad? A Moisés para que le diera los 10 mandamientos. Ahí estaban. La ley, hermanos, fue dada por Dios para que la humanidad supiera qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en base al conocimiento, pues pudiera haber justicia. Porque pues obviamente no se le puede juzgar a nadie si no hay una ley. Mire, dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado, o sea, salvado, delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir, hermanos, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado? Pues la ley, como te dice, no matarás, entonces ahí quiere decir que matar es malo. Bueno, aunque aún hay ley en la conciencia del individuo, ¿verdad? Que ya le dice, pero muchos su conciencia pues la tienen ya cauterizada, ¿verdad? Ya no se guían por su conciencia. Bueno, la ley dice que matar, que robar, que todo eso es malo. Bueno, para eso es la ley, por tener conocimiento del pecado. Dice Romanos 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pues antes que no había ley, pues cada quien hacía lo que quería y luego, ¿quién lo iba a juzgar? ¿Qué era bueno, qué era malo? Era necesaria una ley. Por eso es que Dios le dio la ley a Moisés. Bueno, allá en el Sinaí, entonces, en ninguna nación del mundo, hermano, se puede condenar a alguien por cualquier delito cometido si no hubiera una ley que especifique ese delito y ese castigo. Así también Dios tuvo que establecer leyes para tener un camino recto de castigar a los transgresores de su ley. Que hubiera una ley que dijera, bueno, sabes que infringiste la ley, eres deudor de esto. Pero la ley de Moisés, hermanos, era muy compleja. Eran muchos, más de 700 mandamientos diferentes, hermanos. Y no se pueden guardar solo unos cuantos y los otros no. No pueden decir, no, pues nada más va a cumplir la mitad. No. Gálatas 5:3
Dice, y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Hombre que se circuncida quiere decir los judíos. Será una ley para ellos, ¿verdad? Circuncidarse al 8º día de nacido. Bueno, entonces, todo hombre que era de la tribu de Israel estaba obligado, ¿sí? Aquí dice, obligado a guardar toda la ley. Además, Santiago 2:10 al 11 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿Ven? Era cuestión de fallar en un punto y eras, vamos, ya no cumpliste tú con la ley. Entonces tenían que guardar toda la ley. Y la ley, hermanos, traía maldición. Trae maldición a quienes siguen la ley de Moisés. Hay una maldición. Dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Alguien que me diga que el Antiguo Testamento dice y que así tenemos que hacer porque la ley lo dice, está bajo maldición. Lo dice la Biblia, hermanos. En Gálatas 3:10, no lo digo yo. Cualquiera que quiera guardar los mandamientos del Antiguo Testamento está bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y no se trata de que cumplas unas pocas y otras no. Es todo lo que dice la ley. Imagínense lo que provoca, hermanos, estar bajo esa maldición. Esto implica, hermanos, que cuando se transgrede un mandamiento de la ley, pues lo cual es muy común, ¿verdad? Porque pues, son muchos, imagínense, más de 700, la persona queda bajo maldición si transgrede un mandamiento. La ley, hermanos, no era parte original del plan de Dios. No era el plan original. Dice Gálatas 3:19, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿De qué sirve entonces todo lo que tenemos acá? Dice, fue añadida. ¿Qué quiere decir añadida? Pues que no era lo original, sino que lo puso Dios ahí, ¿verdad? Fue añadida a causa de las transgresiones, a causa de los pecados, a causa de que la gente hacía lo que quería. Entonces tuvo que poner una ley. ¿Hasta cuándo? Hasta, ¿qué es lo que significa esta palabra, hermanos? ¿Hasta qué? Un término. Yo voy a estar aquí hasta las 12. Aquí sí que hasta ese tiempo. Bueno, hasta que viniese la simiente. ¿De quién estamos hablando cuando decimos la simiente? De Cristo, a quien fue hecha la promesa. Acuérdense que Dios hizo un pacto con su amigo Abraham. Abraham es mucho antes de la ley. Y le dijo que en sus simientes serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero en ese ínter entre Abraham y nosotros, hermanos, todas las naciones de la tierra, hubo un periodo en el que Dios tuvo que dar, pues, una ley para su pueblo. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Bueno, antes que viniera la simiente, la promesa, la fe, la gracia, estábamos encerrados confinados bajo aquella ley. No había otra cosa más que la ley de Moisés. Cuando viene Cristo, hermanos, entonces ya viene a establecer su nuevo pacto. La ley fue añadida, hermanos, a causa del pecado, o sea, de las transgresiones, hasta que viniera la simiente, o sea, Cristo. El propósito de la ley no era salvar, ¿no? Con la ley antigua nadie se salvaba, sino que el hombre entendiera que por sí mismo no puede salvarse haciendo obras de la ley, no hay salvación, ya que la exigencia de Dios nadie la puede cumplir. Era una ley totalmente difícil, hermanos, para hacerlo, para cumplirla toda. Es más, dijo, el único que la cumplió fue Cristo. ¿Se acuerdan cuando dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla?
O sea, ya una vez cumpliendo la ley, vámonos. La nueva ley que el Señor puso. Entonces, el Antiguo Testamento, miren, nosotros tenemos 2 páginas en la Biblia, una al principio, que se llama Antiguo Testamento. ¿Sí? Aquí la podemos ver. Antiguo Testamento. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto, lo que es el Antiguo? Y otra que dice Nuevo Testamento. Son 2 hojas, hermanos, en las que la gente no le pone cuidado a esto. A ver, ¿por qué antiguo? ¿Y por qué nuevo? Pues porque esos son. Uno es la ley que ya pasó y el nuevo es la nueva ley que tenemos ahora. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Hebreos 8:6 dice, aquel primero. Hebreos 8:7, si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Ven? Está hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué era? Viejo, era defectuoso, se envejeció y desapareció. ¿Su mediador quién era? Pues Moisés. Es más, mire, el profeta Jeremías profetizó la introducción del Nuevo Testamento cuando dijo, ahí en Jeremías 31 al 34, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Qué les parece? Un nuevo pacto. Hermanos, tenemos que trazar bien la palabra de verdad. A mí me causa extrañeza que haya predicadores, pastores, gente, teólogos, que sacan cosas del Antiguo Testamento para justificar sus enseñanzas. Digo yo, pero ¿en qué cabeza cabe que no han leído? Que no leen que el nuevo pacto es lo que Dios ya había profetizado desde los tiempos de Moisés. Ahora el nuevo pacto es el segundo pacto. El nuevo, ¿a cuál pacto quiere usted someterse? ¿Al mejor pacto o al primer pacto? Porque así lo dice la palabra. Aquel primero defectuoso. El segundo es el nuevo, el mejor pacto con mejores promesas, es el que está en vigor. Y su mediador, pues es Cristo. Así es. Cristo es ministro del santuario, dice Hebreos 8:2, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Un verdadero tabernáculo, hermanos. El tabernáculo de Dios. ¿Cuál es? La iglesia. Que somos las personas. Ahora Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios habita en su templo, que somos el cuerpo de cada uno de nosotros, el templo del Espíritu Santo. En donde quiera que estemos, a cualquier hora y en cualquier lugar. Pero muchos todavía tienen la idea del templo, ¿verdad? Del edificio. De que la casa de Dios somos nosotros, hermanos. Claro que este lugar pues, tiene un respeto, ¿verdad? Porque lo dedicamos lo hemos consagrado para reunirnos. Pero aquí se reúne la iglesia, hermanos. En este lugar se reúne la iglesia de Cristo. Ahora, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Aquellos que se empeñan en guardar parte de la ley, como el sábado, como las comidas, como el diezmo. Todo eso, hermanos, son parte de la ley. Esas enseñanzas del diezmo, del sábado, de las fiestas solemnes, el sacerdocio, etcétera. Bueno, dice Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis. O sea, se han desprendido de Él. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los que se quieren justificar por la ley han caído de la gracia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. ¿Ven la diferencia? Nosotros por el Espíritu, ya no por la ley. Los que se quieren justificar por la ley han caído de la gracia de Dios. Y dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Por gracia, hermanos, no por hacer las obras de la ley. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, hermano. No por obras, para que nadie se gloríe. Yo cumplo, vamos a agarrar el antiguo pacto y cumplo. Ahí está, hermano, ya cumplo yo con todos los... No es cierto. Aparte que es imposible hacerlo.
Además, no es lo que Dios quiere. Dios no va a salvar a la gente por cumplir, cumplir, cumplir. Él quiere ver tu corazón. Él quiere ver que realmente su gracia te haya llenado, te haya satisfecho de alguna manera, que todo tu corazón, tu alma, tu cuerpo y tu espíritu lo hayas entregado a Él completamente. Ahora, la ley, hermanos, era un ministerio de muerte y es una gloria perecedera. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan qué pasó con Moisés cuando bajó del Sinaí? Resplandecía. Dice que su rostro era resplandeciente. Es más, la gente no lo podía ni ver, porque era una luz que brillaba. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó ahí con Moisés? Yo digo que se imantó de la gloria de Dios. 40 días y 40 noches, hermanos, delante de Dios. Pues claro que su cuerpo se imantó de aquella gloria. Al momento de que al bajar, pues él todavía resplandecía de esa gloria. Pero eso tiene un significado también, hermanos. Dice 2 Corintios 3, 7 al 8. Y si el ministerio de muerte, fíjense cómo le llama Pablo a la antigua ley, el ministerio de muerte, porque todo era muerte, hermanos, ¿sí? Al que violaba la ley lo apedreaban, o sea, era muerte. Grabado con letras en piedras, fue con gloria aquel ministerio, sí. El monte temblaba, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hasta el corito lo dice, y porque Dios estaba ahí, y los truenos, y los rayos, y la nube, y todo el fuego, güey. Tanto dice que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Un día, o sea, eso se fue apagando, ¿sí? Se fue apagando. Un día ya Moisés se levantó y vio que ya no brillaba tanto. Sí. Y ya hasta que ya dejó de brillar. De todas maneras se ponía el velo, ¿verdad? Para que creyeran que todavía estaba brillando. No se queda en eso. Pero de alguna forma esa gloria era perecedera. Es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? No, a mí me hubiera gustado vivir en aquel tiempo para ver el resplandor de Moisés. ¿Qué no está viendo el resplandor ahora del Espíritu Santo en cada cristiano? Es más, hasta la gente del mundo cuando nos ve dice, esta persona es diferente. Como que algo tiene. Ahora, si te confunden con un pordiosero, con un mundano, si te confunden con alguien que vive sin Cristo, entonces quiere decir que la gloria de este ministerio no está brillando en ti para nada. Te comportas igual, te vistes igual, hablas igual y haces lo mismo que los demás. Pues obviamente también ya no hay ese brillo de esa gloria. Porque si aquel fue con gloria, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahí nomás para que nos demos una idea, hermanos. ¿Sí? Ahora, en 2 Corintios 3, del 6 al 17, dice que el Espíritu Santo enseña categóricamente la abolición del Antiguo Testamento, incluyendo los 10 mandamientos, hermanos, que se llama el Decálogo. Así lo dice. Dice el Antiguo Pacto, donde dice, la letra mata, el 3.6, grabado en letras en piedras, 3.7. Fue con gloria, aquella gloria había de perecer, lo acabamos de leer, 3.7. Ministerio de condenación, 3.9. Lo que perece tuvo gloria, 3.11. Dice, Moisés ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, 3.13. O sea, Moisés se tapaba para que ellos no vieran el resplandor aquel que iba a ser quitado, iba a perecer. La referencia, hermanos, a la gloria del rostro de Moisés prueba irrefutablemente que el decálogo es lo que había de ser abolido. Los 10 mandamientos iban a ser ya abolidos, iban a perecer. Eso es la gloria que veían los judíos ahí en el rostro de Moisés. Ahora, el nuevo pacto, ¿qué dice? Ahí estamos en 2 Corintios 3:6. Más el Espíritu vivifica. O sea, la letra mata, el Espíritu vivifica. ¿Sí? Grabado en letras de piedra. Acá es el ministerio del Espíritu.
grabado en el corazón de las personas. Fue con gloria, pues mucho más glorioso será lo que permanece, dice el 3:11. El ministerio de condenación ahora es el ministerio de justificación, donde que ahora te justifica. Antes era el que perece tuvo gloria, lo que perece tuvo gloria. Ahora es una gloria más eminente, dice el versículo 10. Bueno, y cuando se ponía Moisés el velo sobre su rostro, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ya ahora los convertidos, los cristianos, el velo se quitó, ¿sí? Porque antes era como así, a través de un velo. No, ahora es directo, la comunión. Dice, el cual se hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Acuérdense, dice la palabra de Dios, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Ya no es la esclavitud del antiguo pacto. Esto quiere decir, hermanos, que hasta el día de hoy, cuando se lee el Antiguo Testamento, les queda todavía el mismo velo no descubierto. Todavía cuando se quiere justificar con el Antiguo Testamento, para sus prácticas en muchas iglesias, todavía el velo de Moisés les queda en ellos, dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿tiene usted el velo puesto? Enseñando diezmos, enseñando sábados, enseñando música instrumental, enseñando todas las costumbres que se cometían, que se hacían antes. ¿O es usted ministro competente del Nuevo Testamento? Esa es la gran diferencia entre la ley y la gracia, ¿sí? Ahora, aquí vamos a hablar claramente, hermanos, que la Biblia habla de la vigencia de la ley, que iba a tener un término. Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Fíjense. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. ¿Qué les parece? Entonces, claro que iba a tener un término, así es. Los 10 mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí caducaron al morir Cristo en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, el Antiguo Testamento falleció. Fíjense, el otro día platicando con una persona que todavía se basa en la ley del Antiguo Testamento, cobra diezmos, guarda el sábado y cuántas cosas que se hacían antes. Me decía, porque hablábamos del bautismo, que es necesario el bautismo para ser salvos. Dijo, a ver, el ladrón de la cruz, porque acuérdense que Cristo cuando fue crucificado en medio de dos malhechores, ¿sí? Y uno de ellos le decía a Cristo, pues si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y también nos salvas a nosotros, no estamos igual. Pero el otro le dijo, ¿ni aún tienes tú temor de Dios por esto? Nosotros estamos aquí porque nos merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo, fíjense. Entonces le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Arrepentido aquel malhechor. Cristo le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo, estarás conmigo en el paraíso. Ahí está. Dice, el ladrón en la cruz no se bautizó y fue salvo por Cristo. ¿Por qué fue salvo? Si no fue necesario arrepentirse y ni tampoco hacer frutos de arrepentimiento o hacer cosas que muchos requisitos que pueden ahora. Digo, es increíble tanta ignorancia. Es increíble, hermanos, cómo podemos desconocer lo que la Biblia enseña. Porque el Nuevo Testamento, hermanos, tiene vigencia a partir de la muerte de Cristo. Y cuando eso sucede fue antes de que muriera Cristo. Cristo vivió bajo la ley y cumplió la ley. Y fue el único que la cumplió, 100%. Pero cuando Él muere, entonces entra en vigor la nueva ley. Esto lo dice la Biblia, ¿o no lo hemos leído? Vamos a leerlo. Hebreos 9:15 al 17. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Es mediador de un nuevo pacto, porque el viejo ya pasó. Inclusive la hoja que tenemos al principio decía antiguo. Se fijan, antiguo, viejo.
pacto. Ahora es nuevo. Es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Qué pasó con toda la gente aquella del antiguo pacto? Entonces, ¿fue salva o no fue salva? Sí, fueron salvos. Porque los que creyeron, ¿verdad? Los que no, ¿sí? Los que creyeron, los que tenían su fe y su confianza en Dios. ¿Dónde fueron salvos? En el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo, hermanos, sirvió para perdonar los pecados de todos los antiguos y perdonar los pecados de todos los nuevos. Eso es, dice, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Pues eso lo sabemos. Si usted tiene hecho su testamento, ¿cuándo va a ser válido su testamento? Pues hasta que se muera. Bueno, muchos lo quieren hacer antes, ¿verdad? Pero no es legal. Hasta que la persona muere, entonces su testamento es válido. Bueno, lo dice la Biblia, hermano. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Más claro? Cuando Cristo está vivo todavía en la cruz, en los últimos momentos, ¿verdad? Pero Él está vivo todavía, Él salva al malhechor arrepentido. Sin necesidad de bautismo, sin nada, solamente por su fe y porque creyó. Con su muerte, Él entonces ya le perdonó todos sus pecados, para eso murió. Pero, hermano, por eso es que el ladrón de la cruz, bueno, se tuvo que bautizar, además ni podía, pues ¿cómo? Pero dejen ustedes que no pudiera, es que era una ley donde todavía, hermanos, Cristo estaba vivo y estaba bajo el antiguo pacto. Hasta que la muerte de Cristo se lleva a cabo, entonces entra en vigor el nuevo pacto. Aquí está el pasaje. ¿Que no lo leerán? ¿Que acaso esto no está en sus Biblias? ¿Que acaso esto no está claro que el Nuevo Testamento entra a partir de la muerte de Cristo? Bueno, dice Colosenses 2:14, 16 y 17, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué fue lo que hizo Cristo con el acta de los decretos? Con las tablas de piedra, ahí con los 10 mandamientos. Los clavó en la cruz. Vámonos, se acabó eso. Ya no más. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Nadie nos tiene que juzgar ahora con respecto a cosas que habían antes, incluyendo el sábado. Aquí está el día de reposo. Ya no más. Se acabó, eso quedó clavado en la cruz. Ahí lo dice, Colosenses 2:14, 16 y 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué es entonces todo esto, hermanos, que tenemos? Es sombra de lo que todo apuntaba a Cristo, hermanos. Todo tenía que ver con la nueva era que tenía que iba a venir ahora con la vida de Cristo. Cristo, hermanos, es nuestro Salvador. Porque Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer. Él pagó el precio de nuestras transgresiones en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos hacerlo, no podemos pagarlo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Se acuerdan qué pasa con las personas que todavía están bajo el antiguo pacto? Están bajo maldición. Entonces Cristo viene y nos libera, hermanos, nos redime de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea que Cristo, hermanos, se echó sobre sí la maldición que había para nosotros, por no poder cumplir la ley. Él dijo, la maldición yo la llevo. Es crudo, es difícil, hasta me cuesta trabajo decir que Cristo fue maldito. O sea, hasta la expresión, ¿cómo? Si Él no cometió pecado.
Que fue el único que no lo... Pero esa maldición la llevó él. ¿Por qué creen que se oscureció el cielo? Es más, él apartó, Dios, el Padre apartó de él su rostro, lo cantamos en el himno. ¿Y quién dirá qué gozo el Padre de ti sintió? En ese mismo instante en que Dios te dejó. Ya cuando él ya apartó su rostro de él. Porque estaba cargando con todos los pecados y toda la maldición que nos correspondía a nosotros. Eso, hermanos, es gracia. Porque es un regalo de Dios. Gálatas 4:4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se llegó el tiempo donde ya todo lo que el pueblo de Israel había vivido, tantas cosas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Que quede claro que Cristo, hermanos, nació bajo la ley. Él vivió bajo la ley y Él cumplió la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Qué tremendo! Él vino a cumplir la ley, vivió como se debería vivir la ley, para redimirnos y adoptarnos como hijos. Ya no como siervos, sino como hijos. Bueno, Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es ayo? Ayo es un tutor, ¿sí? Como una nana o una niñera. Un maestro que dirige, que educa, ¿verdad? Alguien que está educando al niño. La nana, pues, ¿verdad? La niñera. Eso es ayo. La ley es como esa niñera, dice, para llevarnos a Cristo. O sea, era algo temporal, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Una vez que viene el Nuevo Testamento, que estamos en la fe de Cristo, ya no estamos bajo esa niñera, bajo ese cuidado, bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora todos nacemos de nuevo, como dijo Cristo a Nicodemo, del agua y del Espíritu. Qué tremendo, hermano. Bueno, ¿y ahora qué pasó? ¿Ya estamos sin ley o qué? Ya no tenemos los 10 mandamientos, ¿ahora qué tenemos? Pues tenemos la ley de Cristo. Cristo mismo lo dijo, hermanos, Él está haciendo la transición cuando dice, oíste que fue dicho, ¿se acuerdan? Esto lo dijo en el Sermón del Monte, allá cuando dijo las bienaventuranzas y todo. ¿Qué dijo el Señor? Oíste que fue dicho, no matarás, ¿verdad? Era uno de los 10 mandamientos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, también es digno de muerte. O sea, es como si lo hubieras matado, el que se enoja. Ah, caramba. Porque antes hasta que le clavabas el puñal en la espalda, ¿verdad? Ya tenías que pagar por eso, la ley te condenaba. No, ahora si te enojas contra tu hermano, ya infringiste la ley de Cristo. ¿Qué dijo? Se dijo, no cometerás adulterio. Yo os digo que codiciar a alguien en el corazón ya es adulterio. Adulterio hasta que consumabas el acto. Pero ahora, si miras a una mujer para codiciarla, eso ya es adulterio. ¿Qué te parece? No, pues entonces estoy viendo que como que está más difícil ahora. No es que está más difícil. Es que ahora la nueva ley, hermanos, es del Espíritu. Ahora es la actitud. Ahora, ¿qué hay en tu corazón? ¿Dónde está tu mente? ¿Está llena del Espíritu Santo? Claro que no haces eso. Por supuesto que no. No te enojas ni codicias a nadie. Se dijo que se podía dar carta de divorcio. La antigua ley lo permitía. Yo os digo que es adulterio. Dar carta de divorcio, divorciarse es adulterio, excepto por causa de fornicación. A menos de que un cónyuge, uno de los cónyuges haya sido infiel, pues ahí sí, te puedes divorciar y la prueba. Es la única causa, ¿sí? Pero antes no. Antes nada más no, y ahora todavía. Ahora se divorcian hasta por incompatibilidad de caracteres. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya no te gustó, que ya le caes mal,
o que no piensan igual, o por cualquier cosa. Cualquier cosa. En fin. Se dijo, oíste que fue dicho, que no jurarás en falso. ¿Sí? Que no deberías jurar en falso. Que si jurabas por algo, pues tienes que cumplirlo. Ahora que, hermanos, la nueva ley dice, yo os digo no jurar en absoluto y solo decir sí y no. Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Nada de que te juro por jurar, nada. Ahora está prohibido jurar. En la nueva ley de Cristo, eso era la antigua ley. Si tú juras, pues todavía estás haciendo como la antigua ley. Entonces no, es sí. Y no, es no. Ay, no, es que lo dije en broma. Es que en realidad no era sí, era más bien no. No. Me acuerdo una vez que fue ante un juez una pareja y la mujer era muy bromista. Entonces le dice, le pregunta a la mujer, ¿aceptas como marido a fulano de tal? Pues el otro, en la salud, en enfermedad y todo. Y le dice la mujer, no. Ay, no se queda. No, sí, lo acepto. O sea, quiso bromear con eso. Dijo el juez, no, aquí no se bromea con eso. Vámonos, hagan otra cita. O sea, no, aquí no es de sí o no. Ponerse a bromear con eso, hermano. Pues a veces nos ponemos a hacer bromas hasta de cosas tremendas, hermano. Cuando en realidad el sí debe ser sí. Y si es no, es no. Pero bromear, no. Bueno, ya para no salirnos. ¿Qué más oíste que fue dicho? Ahí está hablando el Señor de la ley. Ojo por ojo y diente por diente. O sea, la venganza, ¿verdad? Ahora yo os digo, no resistir al mal y pon la otra mejilla. Y si alguien te hiere en una mejilla, pon la otra también. O sea, no vamos a vengarnos. Dejen la venganza al Señor. No, me la hizo, me la paga. Y doble para que vea con... No, pues, todavía estás en el ojo por ojo. Todavía estás en la antigua ley, en la ley de Moisés, bajo maldición, por cierto, si haces eso. Otra, se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así era la ley. Ahora, ¿qué dijo Cristo? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y os ultrajan, y orad por ellos. ¿Cómo ves? Si tu amigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, le estás demostrando de quién eres hijo. No, pero el enemigo, duro con él. Hay que destruirlo. Estás bajo el antiguo pacto, bajo maldición. Aguas. ¿Por qué no me va bien, hermano? Estás odiando a tus enemigos. Estás perjurando, estás vengándote. Estás todavía divorciándote por cualquier causa. Estás cometiendo adulterio física o espiritualmente. Estás matando a tu prójimo con enojarte con él. Entonces, fíjense, aguas. O sea, la ley, ¿no creen ustedes que fue cualquier cosa, hermano? Gracias a Dios estamos bajo la ley de Cristo donde el Espíritu Santo, que es Dios, nos ayuda a llevarlo a cabo. Nos ayuda a cumplirlo. Cristo, hermanos, nos trajo la verdadera forma de la ley de Dios, la cual no pudieron entender los judíos. Pues hasta a nosotros nos cuesta trabajo entender esto. Los judíos que estaban acostumbrados a una ley de actos, dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy. Y luego Mateo sacó su libreta para anotar. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Caramba. Pero pues ese mandamiento ya existía. No. El mandamiento era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que no se quiere ni a sí misma. ¿Cómo va a amar al otro? No. Améis unos a otros como yo los amé. O sea, es otra cosa. Yo amo al otro, al hermano o al prójimo, como me amó Dios a mí. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Aquí se va a demostrar el amor. Ahora, Romanos 13, del 8 al 10 dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley.
Si hablamos de cumplir la ley, pues amar al prójimo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así era lo que era la antigua ley. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. No nos hagamos bolas, dice el Señor Jesús. Todos los mandamientos que tienen que ver con el amor. Y el nuevo mandamiento que les doy yo es que se amen unos a otros, pero como yo los he amado. De una forma incondicional. ¿El Señor puso alguna condición para que nos amara? No, es más, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados. En el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Estaba Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué fue la voz que se oyó del cielo? Dice Mateo 17, del 1 al 8. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Así como Moisés cuando bajó del monte Sinaí, ¿verdad? Resplandeciendo. Pues ahora no nomás su rostro, sino todo, hasta sus vestiduras. Y se apareció Moisés y Elías. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Luego Moisés diciendo: vamos a hacer 3 tienditas aquí, ¿no? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Queriendo poner ideas humanas, ¿verdad? Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ahí están los 3. ¿A quién debemos oír? ¿A su Hijo amado? ¿A Cristo? No a Moisés, no a Elías. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Ahí está, mis hermanos. Esta aparición, esta figura, ¿qué simboliza, hermanos? ¿Cómo sabían que era Moisés? Bueno, pues porque traía las tablas. No, pues de alguna forma se le reveló, ¿verdad? ¿O cómo sabían que era Elías? No, pues porque andaba con vestido de pelo de camello y todo. No, hermano. Ellos sabían que era Moisés y Elías, una revelación de Dios. Moisés representa la ley. Elías representa a los profetas. Cristo, hermanos, es el propósito de Dios para la humanidad ahora. Es el nuevo pacto. Es la nueva vida, la vida espiritual. Dios Padre dijo que oyeran a Jesús, ya que lo que está escrito en la ley y los profetas, pues es sobre su venida. ¿De qué están hablando ellos? Pues sobre lo que iba a acontecer, de cómo iba a sufrir, de cómo lo que le esperaba en la cruz, todo. Y de su sacrificio para salvar a todo el que en él creyere, a toda la humanidad. A él oír. Entonces ya no hay que oír a Moisés, o sea, la ley de Moisés ya no, ni a los profetas, porque todo apuntaba a Cristo, hermanos. Todo. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Así lo dice Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Se acuerdan cuando Abel ofreció su corderito ahí en sacrificio? También Caín, ¿verdad? Aquí está. Caín hizo su altar ahí de frutas y todo. Pero lo que vio con agrado fue Dios fue a Abel. Bueno, la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque es para toda la humanidad. Habiendo cambio de sacerdocio, pues hay cambio de ley. Dice Hebreos 7:12 al 13. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Hasta eso cambió, porque los sacerdotes ahora, ¿de qué tribu eran? De Leví. Y no podía haber otros sacerdotes más que la tribu de Leví, donde era Moisés y Aarón. Nada más los levitas eran
los únicos autorizados para hacer la función de sacerdotes. Entonces ahora se levanta Cristo como sumo sacerdote. Pero Cristo no era de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era? De la tribu de Judá. Entonces, bueno, dice, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias a Dios, hermanos, que tenemos un sumo sacerdote, Cristo, que es según el orden de Melquisedec, no es según el orden levítico, donde es para siempre, donde una vez y para siempre su sacrificio ahora nos redime a nosotros, nos guía y está intercediendo por nosotros siempre. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la ley y la gracia, mis hermanos? La ley era de obras, la gracia es por fe. Esa es la gran diferencia. En los tiempos de la ley, el pueblo de Israel estaba obligado a guardar toda la ley de Moisés. Toda. Con la venida de Cristo, Dios extendió su gracia para todo aquel que creyera en Él, que fuese enviado para pagar por nuestros pecados. Esto vino Cristo, a derramar su sangre por todos nosotros. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Así es que, mis hermanos, qué maravilla, qué bueno, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Pues dado que el hombre no puede salvarse a sí mismo, porque pues está muerto en sus delitos y pecados, ¿verdad? Solamente puede salvarse si otro tomara su lugar y llevase el castigo que merecía. Pero no otro hombre pecador igual que uno, no, sino alguien que fuese sin pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente Cristo podía tomar ese lugar. Así es que eso fue lo que hizo Jesús. Él ocupó nuestro lugar y llevó en sí el castigo que nosotros merecíamos. O sea, el justo por los injustos. Si muere un injusto por otro injusto, pues, ¿eso qué? O sea, no hay mérito alguno. No, un justo que muere por un injusto. Eso es gracia, eso es la ley. Así que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Romanos 6:14. Gálatas 5:18, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Quede claro. Ahora, si vivimos por el Espíritu, como dice aquí, andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir si vivimos por el Espíritu? O sea, si realmente en nosotros existe una relación con el Espíritu Santo, pues compórtese como tal, hermano. ¿Cómo puede decir que usted es cristiano y vive como mundano? ¿Cómo puede decir que usted es guiado por el Espíritu de Dios cuando el que lo guía es el diablo o sus propios deseos carnales? Pues no puede ser. Entonces andemos por el Espíritu, también por el Espíritu. La palabra de Dios, hermanos, ese es el Espíritu y es vida, dijo Cristo en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cantaban los himnos ahora que hablan de la palabra de Dios. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Y no por el libro, hermanos. Estamos hablando, claro que merece de respeto, pero estamos hablando del contenido. Y para eso, hermanos, tenemos que trazarlo correctamente, como dice la palabra de Dios. Ver que el Nuevo Testamento es para nuestra enseñanza y práctica, no el Antiguo Testamento. Eso es espíritu y es vida. ¿Pertenece a qué? Entonces, resumiendo, vamos a hacer un resumen. ¿A qué pertenece el Antiguo Testamento? Las obras de la ley mosaica. ¿Sí? Los sacrificios de animales. ¿Por qué no sacrifican animales? A ver, a aquellos que se quieren basar en el diezmo y en el sábado y todo, ¿por qué no hacen sacrificios de animales? No, es que Cristo ya hizo eso. Ahí está, entonces. Acéptelo, que ahora ya es en Cristo. No es lo que se hacía antes. Bueno, el sacerdocio levítico
la intercesión de los sacerdotes por el pueblo, la vestimenta sacerdotal, la unción. La otra vez un hermano me dijo, hermano, quiero que me unja con aceite. Ah, caramba, le dije, a ver, ¿de qué estamos hablando? En primer lugar, ¿cuál aceite? Porque el aceite de la unción era único. Eso no se puede sustituir por nada. Es que no necesito una unción para que cambie mi vida. Pues la única unción es la que tenemos del Espíritu Santo cuando somos bautizados. Seres bautizado para el perdón de tus pecados y recibes el don del Espíritu Santo. Y esa unción es la que te acompaña de aquí en adelante todos los días. Si ya la perdiste o ya la descuidaste, pues vuelve esa unción. Bueno, también el templo de Jerusalén, los diezmos, ahí están. Las iglesias que cobran diezmos ahora, cobran. No digo que aceptan, no, los cobran. Te investigan el trabajo para saber cuánto ganas. Y ahí dice, usted debe tanto. Y si no paga un domingo, se lo juntan para el otro. ¿Cómo ven? Así de descarados son esos negocios. Porque en iglesias son negocios, son empresas de hombres que pues nomás están viendo por sus vientres. Los diezmos, los días de reposo, los sábados. Cualquier persona que quiera guardar el sábado, hermanos, está bajo maldición porque está tratando de cumplir la ley. Los días de fiesta como la Pascua, Pentecostés, etc. Las comidas inmundas que eran prohibidas. Los instrumentos de música que usó David. Es que David dice que debemos de cantarle con salterio y arpa y que fue que vino. Pues David también hacía sacrificios de animales, porque usted no los hace. ¿Ven? No es que son unas cosas sí y otras cosas no. No. Todo eso, hermanos, quedó atrás. Ahora el único instrumento que Dios quiere es el fruto de labios que confiesan su nombre y del corazón. El incienso. Todo eso, hermanos, fue clavado en la cruz, quitado del medio. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué tristeza, hermanos, de esas personas que todavía se quieren basar al Antiguo Testamento. Ahora, ¿pertenece al Nuevo qué? Pues la gracia. No vamos a leer todos los textos porque son muchos. La verdad, la salvación, la mejor esperanza, el camino nuevo y vivo, la iglesia fundada por Cristo, la adoración en espíritu y en verdad, la ofrenda voluntaria de corazón, ¿verdad? Para que sea válida, los ministros competentes del nuevo pacto, los sacrificios espirituales, el nuevo real sacerdocio y las mejores promesas, vigentes durante toda la era cristiana. ¿Cómo ven, hermano? La diferencia. En el Nuevo Testamento es donde encontrará usted su salvación y la iglesia de Jesucristo. Aquí, en el Nuevo Pacto, hermanos, no en el Antiguo. Y las prácticas son del Nuevo Testamento. Así es. Ahora, con respecto a lo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, otro resumen. Pero miren, Hebreos 10:1 dice, la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. ¿Ven? O sea, la ley es una sombra, así lo dice la Biblia. Hebreos 10:1. No es la realidad de las cosas. Bueno, el Antiguo Testamento y el Nuevo. La ley, ¿qué era? Dada por Moisés. Ahora, traída por Jesús. Antes era para Israel. Ahora, para todos. La ley era sangre de animales. Acá es la sangre de Jesús. Allá estaba escrito en piedra. Acá está escrito en el corazón de cada creyente. Antes era una sombra. Aquí es la sustancia. Aquí es lo real. Aquella era gloriosa. Pues esta es mucho más gloriosa. Aquella tiene fin. O sea, y se va a acabar. Esta no tiene fin. Aquella era ley de obras. Esta es ley de fe. Sobre Moisés era antes. Ahora es sobre el Mesías. La ley es la ley de muerte. Ahora es la ley de vida. Aquella es muchos sacrificios. Aquí un solo sacrificio de Cristo. Allá era la expiación anual. Una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo para ofrecer ahí la sangre del cordero sacrificado para los pecados del pueblo, hacer memoria.
porque no se perdonaban, se hacía memoria. Una expiación anual. Ahora la expiación es eterna, una vez para siempre. Allá era de la carne, la ley de la carne, acá es del Espíritu. Aquello era un ministerio de condenación. Este, hermanos, es un ministerio de la reconciliación. ¿En cuál ley quiere usted estar? ¿En cuál ley es la que quiere usted realmente seguir? Bueno, y por último, hermanos, esto también está tremendo. Dice Colosenses 2:16 al 17. Sí, que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen, ¿sí? Que nadie. Que beban o respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de sábados. Que nadie los juzgue de eso, dice Colosenses 2:16. La Biblia dice, nadie nos juzgue con respecto a esto, a sábados. Todo esto es sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Nueva versión internacional. Qué tremendo, hermano. ¿Qué es lo que tenemos? Antes era Dios prohibiendo. No, el 8 de los 10 mandamientos es no, 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 no. ¿Se fijan? Dios prohibiendo. Acá es Dios concediendo. Acá el Señor dando. Antes era lo que yo debería hacer. Acá es lo que Dios hizo por mí. ¡Qué diferencia! Porque allá era por obras. Acá es por fe. ¿Qué es lo que aceptar lo que Dios ha hecho por mí? Antes era el número 3, 613 ordenanzas. Bueno, que dijimos que eran más de 700, ¿verdad? Y acá es uno solo. Amar a Dios y al prójimo. Se acabó. Ahí está todo. Antes era un conductor a Cristo, un ayo, ¿verdad? Ahora Cristo es el conductor. Cristo es el que nos guía. Su Espíritu Santo es el que nos dirige. Antes era un fiscal, que era Moisés, con quien se porte mal, la ley. Aquí Cristo es un abogado. Ahora Él es el que intercede por nosotros. Señor, cometí esta falta, pero me arrepiento, te pido perdón de todo mi corazón, ayúdame, Señor, porque todavía estoy en ese cuerpo de muerte. El Señor intercediendo por nosotros, ¿verdad? Como ese sacerdote que vive para siempre. Manual de condenación, era la ley. Ese es manual de justificación. La oveja moría en las manos del pastor. Antes, acá, el pastor muere por las ovejas. Fíjense. El pastor mataba a la oveja antes, en sacrificio. Ahora acá el pastor muere por las ovejas. Tremendo. ¿Qué más, hermano? Era sacerdocio de Aarón. Acá es el sacerdocio de Cristo. ¿Verdad? Totalmente diferente. Allá tenía que se moría el sacerdote y pues tenían que poner otro. Acá no. Es el único sacerdote. El único. Para siempre. Era la senda antigua. Acá es el camino nuevo y vivo. El camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su carne. A través de un velo. Acá es a cara descubierta. Allá se tiene que ver a través de un velo, ¿verdad? Y es más que cubría el lugar santo del lugar santísimo. El velo aquel, que por cierto, ¿qué pasó cuando Cristo murió? Se rasgó en dos, y de arriba a abajo. Si hubiera sido una obra humana, lo hubieran roto de abajo hacia arriba, ¿verdad? Pero no, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Exactamente en el momento en que Cristo murió. ¿Qué quiere decir? Vamos, no más velo. Ahora es camino descubierto. Ahora, muera irremisiblemente. ¿Qué era lo que le pasaba a la gente que infringía la ley? Moría irremisiblemente. Ahora, dijo Cristo, vete y no peques más. Vete y no peques más. Qué tremendo, hermanos. Antes era el régimen de la letra. O sea, aquí está escrito. Ahora es el régimen del Espíritu. El Espíritu dando testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, claro que la diferencia es tremenda. Como conclusión, podemos decir, la Biblia nos revela que el Antiguo Testamento es la sombra de los bienes venideros. Nos dice que nuestro ayo, tutor que dirige, eso es la ley. Nos dice que era un velo en nuestro rostro. 2 Corintios 3:15. Nos dice que nos sirve de ejemplo.
Bueno, entonces ya vamos a cortar la Biblia, vamos a tirar la Antiguo. No, 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 no. Todo esto que está escrito aquí, hermano, nos sirve de ejemplo. Muchos sermones que yo he predicado son en base a cosas que pasaron en el Antiguo Testamento, porque nos sirven de ejemplo. Ahí dice 1 Corintios 10, 6 y 11. Así es. Caemos bajo maldición, dice Gálatas 3:10, si queremos practicarlo, si queremos agarrarlo como nuestra ley de práctica. Ya, así no es. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora pues, el mediador es Cristo. Gracias, Señor, porque no soy merecedor de nada, mas tú me has dado todo. Porque hoy hemos visto, hermanos, que no, estamos en la gloria, mis hermanos. En comparación con los que estaban antes en la antigua ley, nosotros tenemos todo, todo para vivir una vida maravillosa en Cristo. Ya no en cuanto a obras, ¿verdad?, sino ahora del corazón. No lo merecíamos, no merecemos nada, pero ahora el Señor nos ha dado todo. Y eso, hermanos, es gracia. Ya no es la ley, ahora es la gracia. Espero que hayamos entendido muy claramente, hermanos, de acuerdo a su palabra, la diferencia entre la ley y la gracia. Dios les bendiga, mis hermanos.